Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos. Anhelamos, Señor, que tu voluntad y tu palabra tome en nosotros raíz profunda, nos dirija, nos gobierne, produzca en nosotros ese fruto que es de alabanza a tu nombre. Anhelamos ser oidores y hacedores de tu palabra, poder escuchar y también comprenderla, poder oír y también obedecer. Anhelamos, Padre, anhelarte más. Anhelamos ser libres de toda fragilidad, de toda pecaminosidad de nuestra vida que nos aparta de ti, que nos distrae, que nos engaña. Anhelamos poder estar en tu presencia y saber que estamos no solo bajo tu cuidado, sino bajo tu disciplina, tu tratamiento, tu amor que corrige y que limpia y purifica. Y ver que nuestra vida es transformada. Ver que nuestro ejemplo, nuestro testimonio a otros habla de ti, a otros orienta para buscar de ti, a otros llama al arrepentimiento, que igualmente sus vidas encaminadas en sendas de justicia y de paz sean vidas de gozo, vidas de adoración, vidas de exaltación de tu nombre y de extensión de tu reino. Aquí en este lugar, obra esta mañana para que seamos rendidos delante de ti, que nuestra rodilla sea doblada, nuestra mente, Señor, sea instruida con tu verdad, y esa verdad sea una verdad que penetre profundamente y nos traiga delante de ti en total humildad y arrepentimiento. Señor, que tu palabra sea predicada con denuedo, con esperanza de que no es en vano y que no vuelve vacía. Y tu palabra tú la has dado para que hoy traiga vida en tu nombre a los que oigan con fe. Danos fe para creer, la fe que nos ha de afirmar en lo que nos has revelado y nos has permitido creer, y fe para que quien aún no ha confesado tu nombre hoy se ha acercado a tu cruz, a la cruz de Cristo, sea la cruz en la cual medite y en la cruz que le sea esperanza a su vida presente y eterna. Bendice, Señor, no solo en este lugar, pero
en todo lugar donde hoy tu palabra es abierta, sea tu palabra la que se predique, sea tu autoridad la que se reconozca y se atienda, que no sean los hombres engañando a otros, no sean los hombres buscando sus propios intereses y conveniencias, que no sea el hombre rebajándote al nivel suyo, sino el hombre postrándose ante tu excelencia y exaltándote sobre todas las cosas. Oramos pidiendo por nuestros hermanos en Neiva, en Rivera, esta mañana, Señor, y esta tarde, bendíceles en la meditación de tu palabra y en el compañerismo entre ellos, que sea edificante en tu espíritu. Oramos por nuestros hermanos en Miami, en Hialeah, en Lehigh, en Cape Coral, a nuestro alrededor, Señor, con quienes nos has dado compañerismo, con quien perseveramos en esta tarea que es a la vez privilegio, de proclamar tu verdad y de resplandecer en estos lugares locales, de tal manera que tu verdad sea conocida, tu nombre sea reverenciado. Bendícenos, Señor, para que seamos fieles y en medio de nuestra sociedad respondamos a la impiedad y resistamos al enemigo y exaltemos tu nombre y defendamos tu honra. Lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Himno número 105. 105. Traigamos esta mañana nuestra ofrenda con acciones de gracias, con esa gratitud dispuestos a servir al Señor con todo lo que nos ha dado y que Él sea no solo anunciado, sino que Él sea quien reciba de labios de muchos más la adoración que Él es digno de recibir por la predicación de la palabra en este lugar y donde Dios permita que le seamos siervos. Vamos a recoger la ofrenda esta mañana. Hermano Pablo, por favor, nos ayuda. También el hermano Edwin. Gracias.
seguir con corazones agradecidos siempre por todo lo que tú has hecho y haces aún por nosotros, especialmente por el sacrificio de tu Hijo Jesús, morir en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir esas ofrendas y los diezmos y que sea de beneficio para el crecimiento de tu obra, oh Dios. Te damos gracias por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Esta mañana tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios dedicada por el mensajero Andrés Gutiérrez, pastor de la congregación en Neiva, Colombia. Nos ha visitado antes, hemos recibido la enseñanza de la palabra de Dios anteriormente, no solo a través de él, pero también de su padre José Gutiérrez. Y damos gracias a Dios por el compañerismo que nos ha permitido con ellos a través de estos años, y que no solo oramos por ellos, tenemos esa comunión que también implica que ellos oran por nosotros. Y damos gracias a Dios que le ha permitido estar en Estados Unidos con su familia. Bienvenidos también a todos ellos, a sus hijos, que se sientan en casa aquí entre nosotros durante estos meses que Dios les permite. Un saludo traigo también de parte de la iglesia en Pensilvania. Ellos oran diligentemente por ustedes, por todos nosotros. Nos recuerdan, preguntan por ustedes, se alegraron de saber que el domingo pasado tenían buena enseñanza y que este domingo igualmente tendríamos también instrucción en la palabra de parte de otros que nos visitan. Ellos nos visitarán seguramente nuevamente también, y nos extienden la invitación a que los visitemos cuando andemos de viaje, de paseo, en cualquier momento allá. Tengamos en cuenta el domingo entrante, es el segundo domingo del mes, acostumbramos a celebrar la Cena del Señor. Igual también después el compañerismo entre todos en el almuerzo. Así que hoy, por favor, tengan en cuenta eso para hablar y coordinar lo que pueda ser de edificación para todos en ese almuerzo, no solo físico, pero edificación también espiritual en el compañerismo entre nosotros. ¿Algún otro anuncio que en mi ausencia quizá deba yo tener en cuenta? Bien, gracias al Señor. Vamos a escuchar la palabra después de entonar un himno más, el número 79, puestos en pie, el número 79.
Así, pueden tomar asiento. Continuemos atentos a la palabra del Señor y la edificación que será para todos nosotros. Hermanos, les damos gracias al Señor por el tiempo que nos concede de estar aquí, por poderles visitar una vez más y verles y algunos rostros que no habíamos visto antes, y sabemos que es el Señor quien nos va uniendo a su iglesia. Aquellos que han de ser salvos, pues reciban ustedes un saludo de parte de nuestra iglesia allí en Neiva, y seguro y agradecemos que ustedes están orando siempre por nosotros. Les invito a que abran la Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pidamos al Señor que Él nos guíe para meditar en su palabra. Padre, este es el día que tú has separado para la adoración de tu nombre, para el reposo de tu pueblo, y para que seamos enseñados por tu palabra en medio de la iglesia. Y tú nos permites hoy congregarnos para escuchar lo que tú has dicho por medio de las Escrituras a nosotros, aquellas cosas que has dejado para que nosotros te conozcamos y para que sepamos cómo debemos conducirnos delante de ti. Por eso clamamos a ti en esta mañana, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Que hagas, Señor, en nosotros aquella obra de purificación, de transformación por medio de la palabra. Que el Espíritu Santo venga a nosotros con poder y hable a lo profundo de nuestros corazones. Señor, que seamos convencidos de nuestro pecado y que seamos alentados por la esperanza que nos da el Evangelio. Oramos confiando en que Cristo intercede por nosotros y que por medio de Él somos hechos aceptos delante de ti. Te agradecemos, oh Dios, la bendición que nos das de reunirnos en este día para la alabanza de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En Neiva hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte por varios meses, y de hecho el domingo antes de venir, gracias al Señor, pudimos terminar con el Sermón del Monte después de mucho tiempo. Así que cuando nosotros vemos este versículo 21, hoy, si el Señor lo permite, nos centraremos solo en el versículo 21, pero para contextualizar un poco, el Señor ha hablado en los versículos anteriores, desde el versículo 15, con respecto al cuidado que nosotros debemos tener de aquellos falsos profetas. Y no vamos a profundizar mucho en esto, pero solo podemos decir que la Biblia nos muestra a nosotros que Dios estableció un oficio en el momento que fue necesario para la enseñanza de la palabra, para cuando Dios estaba revelando las Escrituras, y estableció a los profetas.
el Antiguo Testamento encontramos algunos, en el Nuevo Testamento encontramos a otros, y una vez fue cerrado el canon de las Escrituras, es decir, una vez fue revelado todo lo que Dios había de decirnos, entonces aquel oficio cesó. Quiere decir eso, que hoy nosotros no encontramos profetas porque Dios ya no está dando una nueva revelación, sino que Dios ha terminado la revelación, y por eso Pedro dice que en la palabra nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Quiere saber usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Quiere saber usted qué es lo que Dios quiere que usted crea, viva? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Cómo debe conducirse la iglesia? No hay otro lugar al cual usted debe ir que no sea las Escrituras. Pues resulta que el Señor advierte, porque dice que se levantarán falsos profetas. Pero también nosotros podemos ver el oficio del profeta en otro sentido, y es el proclamador de la palabra. Así que en ese sentido todavía nosotros encontramos que tenemos un oficio profético, porque todo aquel que proclama la palabra, y esto aplica tanto a los pastores, predicadores, maestros, como a todos los creyentes, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, de proclamar la verdad y la voluntad del Señor, pues Cristo nos advierte que debemos cuidarnos de algunos que son falsos. Y cuando usted encuentra, o cuando usted lee desde el versículo 15 hasta el versículo 20, dice el versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No son aquellos que vienen con una mentira que desde el principio nosotros podamos descartar como algo falso. El Señor no está advirtiendo contra aquellos que inventan doctrinas totalmente erróneas que nosotros podemos decir, no, esa religión es falsa, o esa doctrina es falsa, o aquello no lo dice la Biblia y es mentira. No, dice el Señor que nosotros debemos guardarnos de aquellos que se visten como ovejas, es decir, que parecen creyentes, que parecen pastores bíblicos, que parecen predicadores bíblicos, pero que son lobos rapaces. ¿Y cómo lo podemos conocer? Dice el Señor: por sus frutos. ¿Y cuáles son los frutos que nosotros podemos ver? Pues usted podrá encontrar en la Escritura algunos pasajes. Usted podrá leer Efesios capítulo 4, podrá leer Gálatas capítulo 5, que nos hablan a nosotros, Efesios capítulo 2, que nos hablan a nosotros acerca de los frutos que da un creyente. Los frutos espirituales que da un creyente. ¿Cómo vive un creyente? ¿Cómo se comporta un creyente? ¿Cómo lleva el creyente todos los asuntos de su vida? Y allí nosotros empezaremos a ver que hay algunos que a la hora de hablar son muy correctos, pero en su vida son falsos y son mentirosos. Pues dice el Señor: guardaos de ellos. Así que ahora llegamos al versículo 21, y el Señor va a ampliar la aplicación de esto. Ya no es solo para los profetas, ya no aplica especialmente para los predicadores y los pastores. Ahora el Señor va a ampliar la aplicación de esto que está diciendo, de esto que va a decir, y va a empezar a hablar acerca del juicio final, y va a mostrarnos a nosotros algunas cosas que nosotros podemos resaltar. Y la primera es que nosotros aprendemos de este versículo 21, que no todo el que dice que Dios es su Señor entrará en el reino de los cielos. Dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando alguien llama a Dios su Señor, está queriendo decir que Dios es su rey, que es supremo en autoridad sobre su vida, que es Dios quien le controla, que es Dios su amo y dueño absoluto.
Cuando nosotros vemos el capítulo anterior, capítulo 6, y vamos hasta el versículo 24, encontramos al Señor hablándonos acerca del señorío de Dios. Y aunque la traducción que nosotros tenemos usa una palabra que tal vez debería ser usada, debería ser otra la que tiene aquí. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se nos traduce aquí como servir o como servicio, en realidad es una palabra que nos habla a nosotros de esclavitud. Así que el Señor en realidad está diciendo, ninguno puede ser esclavo de dos amos. Ninguno puede ser esclavo de dos señores. Porque un esclavo no puede pertenecer a dos amos a la vez. O pertenece a uno o pertenece a otro, pero no puede hacerlo de los dos a la vez. Así que cuando nosotros hablamos que Dios es nuestro Señor, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de esclavos. Y nuestra posición es la de esclavos de Dios. Así que Cristo dice, no todo el que dice, tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo, entrará en el reino de los cielos. Cristo nos ha advertido a nosotros ya desde el versículo 15 del cuidado que nosotros debemos tener de aquellos que vienen con enseñanzas falsas. Pero ahora el Señor nos está advirtiendo aquí del engaño de nuestros propios corazones. Porque el engaño no solo viene de afuera. El peligro no solo está afuera. El peligro no está solamente en el falso evangelio que usted pueda escuchar. El peligro no está solamente en las falsas doctrinas que usted pueda escuchar. Hay algo igualmente peligroso y que a veces es más peligroso. Es el engaño de nuestros propios corazones. Y de eso nos está advirtiendo aquí el Señor. No todo el que piensa que yo soy tu Señor, dice Cristo, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, ay, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, en realidad entrará en el reino de los cielos. Desde el Antiguo Testamento, el Señor ha acusado a aquellos que se acercan a Dios solamente de palabras. Y vamos a buscar algunos pasajes que ustedes y yo podemos ver del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Y vean ustedes cómo el Señor, hablando en contra del pueblo de Israel, o hablando acerca del pueblo de Israel, les advierte y les acusa de acercarse a Él falsamente. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Luego vamos a Ezequiel, unas cuantas páginas adelante. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Y tú, Ezequiel 33:30, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes
hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. A su Señor, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En estos 3 pasajes nosotros encontramos cuál es la acusación del Señor para aquel pueblo. Dice el pasaje de Isaías, este pueblo se acerca a mí, ¿de qué manera? De boca, de labios. Dice, con cosas que han aprendido, con las costumbres que nosotros podemos adquirir, con las tradiciones que se van formando en la iglesia. Y nosotros a veces somos rápidos para calificar ciertas religiones tradicionales que han sido enseñadas para nosotros, especialmente en nuestros países. Hay religiones tradicionales que nosotros hemos aprendido y de pequeños nos han llevado allí. Y nosotros hablamos de cómo ellos siguen los ritos y cómo siguen las tradiciones. Pues eso es un peligro para nosotros también, porque el Señor está hablando aquí del pueblo que era su pueblo, del pueblo de Israel. Y dice que ellos aprendieron de parte de otras personas cómo comportarse como el pueblo. Mire, al Señor hay que decirle esto y hay que decir lo otro. Mire, cuando nos reunimos allí en el tabernáculo o en el templo, hay que responder de esta manera y hay que responder de otra. ¿Y cuántas veces nosotros aprendemos lo mismo en la iglesia? ¿Por qué cantamos? No, porque hay un himnario que tiene las letras. ¿Y cuántas veces nosotros estamos meditando lo que estamos cantando? ¿Y cuántas veces nosotros estamos pensando en aquel rey al que estamos adorando, como decía uno de los himnos que cantábamos hace un rato? Pocas veces, pocas veces. Pero luego el Señor en Ezequiel también le da una advertencia a Ezequiel, y yo creo que esa es una de las cosas más tristes que puede escuchar un predicador. Le dice el Señor a Ezequiel, ¿sabes, Ezequiel? Este pueblo va a decir, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la predicación. Y tú serás como un cantante de música romántica. Sí, eso es lo que está diciendo. Serás como cantor de amores, dulce de voz, agradable de voz. Y todos van a decir, qué buen sermón, qué buena palabra, Ezequiel, qué buena predicación, Ezequiel. Pero sabes, Ezequiel, no te confíes de ello, porque este pueblo es duro de corazón y no va a obedecer, no va a poner por obra aquello que han escuchado. Así que nosotros aprendemos aquí que no es suficiente con nuestra disposición a escuchar. Y nuestros corazones pueden estar siendo engañados. Y nosotros nos podemos estar engañando a nosotros mismos, pensando, ay, que yo tengo disposición de escuchar. Yo tengo disposición de ir cada domingo a la iglesia y voy cada miércoles al culto de oración. Y estoy ahí y leo mi Biblia cada día. Pues saben, eso también lo hacía el pueblo. Y de hecho se animaban los unos a los otros a ir a ver qué era lo que iba a decir Ezequiel, el predicador. Pero luego su corazón seguía igual duro, igualmente duro, desobediente. Y no pondrían por obra aquello que habían escuchado. Y luego el Señor en Malaquías acusa a los sacerdotes, acusa a aquellos hombres encargados de dirigir al pueblo. Y aunque aquí se refiere de forma primaria o primeramente a los sacerdotes, nosotros no podemos pensar que el resto del pueblo era sin responsabilidad, porque a donde va el sacerdote, allí va el pueblo. Y el Señor le dice, tú dices que yo soy padre, pero no me honras como padre. Y tú dices que yo soy Señor y no me temes ni me obedeces
como Señor. Y saben, había llegado al punto la dureza del corazón de estos hombres, que ellos dijeron: ¿y en qué hemos pecado nosotros? ¿En qué estamos pecando? Yo no veo mi pecado. Estamos haciendo bien. Y el Señor les está diciendo: no me honran, no me obedecen, no me temen, no se someten a mí. Y aún así ellos dicen: yo no veo mi pecado, yo no veo mi maldad. Luego vamos al Nuevo Testamento, solo un pasaje más, Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice el Señor, y este es un paralelo de Mateo 7. Pero ahora el Señor lo expresa en una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esto nos enseña a nosotros. Isaías, Ezequiel, Malaquías, Mateo, Lucas y otros pasajes de la Escritura nos enseñan a nosotros que la fe de alguien no es vista por sus palabras. Que la fe de alguien no se demuestra en lo que dice, no se demuestra en lo que habla, no se demuestra en cuánto ha aprendido a responder como un creyente. Mira, nosotros fácilmente aprendemos lo que tenemos que aprender para nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces usted ha aprendido a responderle de una manera respetuosa a su jefe solamente porque es su jefe? Porque si no fuera su jefe, tal vez la forma como usted le hablaría sería totalmente distinta. Eso quiere decir que usted es un hipócrita. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos, hipocresía. Pues muchas veces nosotros hemos aprendido a comportarnos frente a los demás, frente a los hermanos, frente a nuestra familia, frente al pastor, de una manera que parezcamos creyentes. Respondemos de la forma correcta, pero a veces eso no ha pasado de nuestra mente o de nuestro intelecto a transformar nuestros corazones. Pues dice el Señor, declara categóricamente Cristo en este versículo 21 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que, dicho de otra forma, no entrarán en el reino de los cielos aquellos que su fe son solo palabras. ¿Y a qué se refiere con el reino de los cielos? Pues es aquel lugar de la morada de Dios, el lugar preparado para aquellos que Dios ha redimido, aquel lugar donde Dios estará presente para bendecir, aquel lugar donde todas las bendiciones espirituales y todas las promesas del Evangelio se harán realidad. De hecho, allí ya no necesitaremos más la fe, porque nosotros viviremos por vista, veremos a Cristo. Nosotros ahora tenemos fe porque no vemos a Cristo, pero un día entonces le veremos y viviremos con Él y estaremos con Él por la eternidad. Y la Biblia llama a ese lugar el cielo, aquel lugar donde todo pecado será quitado de los creyentes. No hay una cosa que el creyente desee más que el ser librado de su pecado. No hay algo que el creyente aborrezca más que su pecado. Y no hay algo que el creyente anhele más que un día ser perfecto, sin pecado, para honrar a Dios y para amar a su prójimo de manera perfecta. Pues saben, en el cielo se dará eso. Ese será el lugar donde todo creyente será perfeccionado de tal manera que usted no volverá a cometer pecado alguno. Allí ya nos tendremos que pedir perdón los unos a los otros, porque no haremos nada que ofenda a otro. No haremos nada que hiera a otro. Usted no dirá
malas palabras, ni tendrá una mala disposición, ni tendrá una mala actitud, ni un mal pensamiento, ni un mal deseo. No habrá nada malo que deshonre a Dios, ni que haga daño a su prójimo. Seremos perfectos. Como decía un puritano, si nosotros pudiéramos ver nuestra versión glorificada, probablemente nos veríamos tentados a arrodillarnos ante nosotros mismos, porque seremos como Cristo, perfectos y sin pecado. Eso es algo que a veces no cabe en nuestra mente, porque nosotros no hemos podido tener nuestra vida sin pecado. Todo el tiempo hemos estado pecando, todo el tiempo hemos sido pecadores. Desde la concepción nosotros somos pecadores y nacemos siendo pecadores, y aunque somos un bebé de un día de nacido, somos pecadores. Y aunque seamos ancianos de 100 o 200 años de edad, seremos pecadores. Pero un día, en el cielo, será quitada toda nuestra maldad. Un día, dice Apocalipsis, que no habrá necesidad del sol, porque Cristo lo ilumina todo. Los predicadores ya no tendremos trabajo en el cielo, porque Cristo nos enseñará. Seremos enseñados por Cristo. Seremos pastoreados por Él. Seremos guiados por Él mismo. Dice la Escritura, Apocalipsis también, que el Cordero, es decir, Cristo, habitará en medio de su pueblo, y allí su pueblo se gozará en su presencia para siempre. Pues dice el Señor Jesucristo, que aquellos que su fe es solo de palabras, no entrarán al reino de los cielos. Pero también nosotros podemos aprender una segunda cosa, y es que los que realmente están sometidos al señorío de Cristo entrarán a la gloria eterna con Él. ¿Y cómo nosotros podemos saber que alguien o que uno mismo está sometido al señorío de Cristo? La segunda parte del versículo 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo primero que debemos aclarar aquí, con respecto a esto que está diciendo el Señor Jesucristo, es que el Señor no está promoviendo la salvación por obras. No está hablándonos el Señor de hacer buenas obras para ganar nuestra salvación. No está predicando aquí el Señor Jesucristo de que debemos vivir una vida perfecta para que al final de aquella vida perfecta entonces podamos recibir la salvación. No, la vida perfecta o la vida de buenas obras o la vida de sometimiento y obediencia a la voluntad del Señor no es otra cosa que el distintivo del verdadero creyente. No hay algo más que pueda mostrar que alguien es un creyente verdadero o un creyente genuino. No hay otra cosa que pueda demostrar que alguien es un verdadero creyente, sino la obediencia a la palabra y a la voluntad del Señor. Así que Cristo no está hablándonos a nosotros aquí que debemos hacer buenas obras para alcanzar la salvación, sino que esas buenas obras, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, han sido preparadas para nosotros de antemano para que caminemos en ellas. El creyente entonces empezará a vivir una vida de buenas obras como muestra que Cristo le ha salvado. Así que cuando nosotros los creyentes hacemos buenas obras, eso no debería sorprendernos, ni eso debería hacernos sentir mejores. Eso no debería poner en nosotros ese grado de ego que a veces se pone en nosotros. Hice una buena obra en esta vida. Me he comportado bien. Lo que debe sorprendernos a nosotros como creyentes es que no caminemos en esas buenas obras. Pues Cristo dice, ¿quiénes son los que estarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que entrarán en la gloria eterna junto con Él? El que hace o los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Cristo, que está en los cielos. Así que el someterse a la voluntad del Señor o la obediencia a Cristo
es la evidencia que alguien es salvo. La obediencia y el sometimiento a la palabra del Señor es lo que le podrá dar a usted la confianza de salvación y lo que le permitirá a usted, si es que va a ver a otra persona, poder decir este es un creyente. ¿Por qué? Ya nos ha dicho el Señor, no por sus palabras, no porque despliegue ante nosotros un vasto conocimiento teológico, no porque pueda decir yo me sé los 66 libros de la Biblia en orden, porque yo me sé tantos versículos o me he aprendido tantos himnos o hago mi devocional. No, eso es parte de la vida del creyente, pero eso no hace a nadie creyente. Es la obediencia y el sometimiento a la voluntad del Señor lo que demostrará que alguien es creyente. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos dice a nosotros que nos examinemos si estamos en la fe, no nos está mandando a que veamos desde un aspecto subjetivo. ¿Cómo yo me siento? ¿Yo me siento salvo? ¿Yo pienso que soy salvo? ¿He dicho tantas veces soy salvo, soy salvo, soy salvo, que ya eso me ha hecho salvo? No, dice el Señor Jesucristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y podemos buscar algunos pasajes que nos ayudan a ver esto, o que sustentan esto que el Señor dice. Primera carta de Juan, o primera epístola universal de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice el apóstol Juan: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál es la meta para el creyente? Ser como Cristo. ¿Para qué nos ha salvado a nosotros el Señor? Para que seamos como Cristo. Para eso nos ha salvado a nosotros el Señor. Romanos 8:29 nos dice eso, que los que antes conoció también los predestinó y los llamó ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios nos ha salvado para que nosotros seamos como Cristo. Mire, el beneficio de no ir al infierno es un asunto secundario. Porque el infierno no es el problema de las personas. El problema de las personas es el pecado. Su problema es su pecado. Por eso, de lo que Cristo nos salva a nosotros en realidad es del pecado, no de la consecuencia del pecado. El infierno es la consecuencia del pecado. Pues la consecuencia de la salvación es que nosotros somos formados a la imagen de Cristo. Así que alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido rescatado por el Señor, aunque no sea perfecto a la imagen de Cristo, se está perfeccionando y está caminando en justicia. Y dice Juan, sabemos una cosa, dice Juan, que Él, hablando de Cristo, es justo, pero también debemos saber otra, que el que es de Él debe caminar en justicia. Debe caminar en justicia. Vamos al capítulo 3 de la misma carta. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, ni siquiera sus propios corazones. El que hace justicia es justo como Él es justo. En palabras más comunes, tal vez podemos decir que Juan estaba diciéndonos a nosotros, mire, no tenemos que dar tantas vueltas en este asunto. No tenemos que dar tantas vueltas pensando esto. El asunto es sencillo, es una ecuación matemática sencilla. Si usted es de Cristo, usted es como Cristo. Cristo es justo, los que son de Él son justos. Cristo es perfecto, los que son de Él se están perfeccionando. Y nadie os engañe, dice el apóstol,
Que nadie ponga en ustedes el engaño. Nadie puede venir a decirnos a nosotros, y por eso a veces algunas personas se molestan porque uno, sobre todo cuando llegan a la iglesia y piden membresía en la iglesia, y uno les dice, está bien, pero vamos a esperar un tiempo, vamos a conocerlo. Porque nosotros no podemos conocer la fe de alguien por sus palabras en una reunión o en una conversación. Tendremos que ver su vida, y en lo que podamos nosotros tendremos que ver a la luz de la Escritura que alguien es salvo. Pero nosotros encontramos hoy que las personas demandan que nadie juzgue a nadie y que cada uno puede vivir su vida y su cristianismo como bien le parezca. Pues no es lo que está enseñando el Señor. Él dice, ¿saben cómo van ustedes a conocer? Primero, que usted es salvo si usted camina como Cristo. Pero segundo, y especialmente en la responsabilidad de cuidar la iglesia, ¿cómo ustedes van a saber que aquellos que ustedes están uniendo como miembros de la iglesia son creyentes y no son lobos que van a venir a destruir la iglesia? Es examinando su vida por medio de sus frutos. ¿Qué frutos? Todas aquellas cosas que Cristo ha transformado, todas las que el Señor nos enseña en su palabra. Allí nosotros podremos ver que alguien es creyente o que alguien tal vez está engañando. Y hay personas que dicen, yo soy creyente, pero su vida es la de un impío sin Cristo. Es triste cuando la única manera de conocer que alguien es creyente es que se reúne en una iglesia. Y uno dice, esta persona es creyente, o por lo menos se identifica como creyente, pero yo la conocí en tal situación, yo la conocí en el trabajo, yo la conocí en un negocio, yo la conocí en... Todo aquel que no hace justicia, dice el apóstol, no es de Dios. ¿Y qué significa hacer justicia? Vivir conforme a la palabra del Señor, obedeciendo a su palabra, sometido a su voluntad, aplicando las Escrituras a su propio corazón, aplicando las Escrituras a su propia alma. Así que nosotros podemos ver a la luz de esto que es muy fácil que nosotros estemos hablando. Es muy fácil que nosotros estemos hablando. Y hablamos de ser creyentes, y hablamos de Cristo, y hablamos de nuestra salvación, y hablamos de la obra del Señor. Pero la Escritura nos lleva a nosotros a que examinemos nuestra vida, nuestros corazones por medio de la palabra, para que así no seamos engañados. Porque, como ustedes podrán ver en el versículo 22 y versículo 23 de Mateo 7, el día del juicio, dice el Señor, que serán muchos los que se llevarán una terrible sorpresa, que pensaron ser creyentes, que pensaron que tenían su entrada al cielo, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Hemos visto entonces nosotros hoy, primero, que no todo el que habla como creyente es creyente. Segundo, que los creyentes se conocen en su obediencia, en su sometimiento a Cristo. Así que podemos ver algunas aplicaciones de esto que hemos visto hoy. Y la primera aplicación, me quiero referir especialmente a los jovencitos, a los hijos de los creyentes aquí y a los que se reúnen aquí que no son creyentes. No se confíe del conocimiento intelectual que usted pueda tener de las verdades bíblicas. No se confíe de eso. Nosotros vivimos en una época donde adquirir conocimiento
bíblico o teológico es fácil. Usted puede encontrar muy buenos sermones en el internet. Podemos acceder a iglesias bíblicas. Podemos comprar libros o tener libros bíblicos, teológicos, muy buenos. Incluso usted puede inscribirse a un seminario de manera no presencial, es decir, estudiando por internet. Y por todos esos medios y otros más usted puede adquirir un conocimiento bíblico correcto. Y hoy nosotros estamos en un tiempo donde se promueve el intelectualismo cristiano. Y yo quiero aclarar que por lo menos nosotros en nuestra iglesia promovemos que los hermanos conozcan de las Escrituras, estudien, lean buenos libros, se edifiquen. Sin embargo, ese no es el todo. ¿Y saben? ¿Y por qué dije que me quería referir a los jovencitos, a los hijos de los hermanos? Porque cuando uno es hijo de un creyente y crece en una iglesia, uno adquiere mucho conocimiento bíblico. Haga usted la cuenta de su vida. Desde muy pequeño, asistiendo a la iglesia con sus padres cada domingo, 10, 12, 15 años congregándose. Son muchos sermones los que usted escucha, son muchas escuelas dominicales las que usted escucha, son muchos devocionales familiares que usted puede hacer en su casa. Así que se logra acumular un vasto conocimiento de la Escritura. Y hay muchos hijos de creyentes que están engañados pensando que son salvos y que son cristianos porque sus padres lo son o porque tienen un conocimiento bíblico y teológico. Pues el Señor nos está advirtiendo aquí. El Señor les está advirtiendo a ustedes que no se dejen engañar por eso, que no se confíen del conocimiento intelectual. Ahora, esto es una aplicación para todos nosotros, porque todos nosotros podemos estar siendo engañados. Todos nosotros podemos decir, bueno, yo ya he leído tantos libros, he aprendido de estas doctrinas, ahora yo sé acerca de la doctrina de la salvación, ahora yo sé acerca de la doctrina del pecado, ahora yo sé acerca de la doctrina de los pactos, ahora yo sé acerca de la doctrina de la vida y la muerte, ahora yo sé lo que el Señor enseña, cómo será la segunda venida de Cristo. He aprendido todas esas cosas. Pues eso es muy bueno, siempre y cuando nosotros lo apliquemos a nuestros corazones. Tristemente, muchas personas se han quedado en adquirir conocimiento. ¿Y saben? Dice el Señor que cuando se presenten delante de Él, no entrarán en el reino de los cielos. Si usted se presenta delante del Señor y la única confianza que usted tiene es que aprendió muchas cosas, que leyó muchos libros, que hizo muchos devocionales, que asistió a muchos cultos, que asistió a muchas reuniones, pero no se ha arrepentido, no ha creído en Cristo y no se ha sometido a la voluntad de Cristo, el Señor advierte, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, hijos nuestros, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo. Vuélvanse a Él, humíllense delante del Señor y no se confíen del conocimiento bíblico o teológico que puedan tener. Segunda aplicación. Para todos los que estamos aquí, que decimos ser creyentes. Quiero hacer algunas preguntas para que usted y yo examinemos nuestra vida, para que usted y yo examinemos nuestra fe. Y a veces puede parecer ofensivo que alguien esté poniendo en duda nuestra fe, pero la misma Biblia nos manda a nosotros a no confiarnos, y la misma Biblia nos manda a nosotros a examinarnos. ¿Usted sabe? Es mejor ser ofendido por un tiempo aquí, que usted se dé cuenta, si es el caso, que no es creyente,
ser alentado en una fe falsa y que luego usted esté en la eternidad sin Cristo. Así que quiero que piense usted en estas cosas. Usted dice ser creyente. Ha habido en usted un nuevo nacimiento que se refleja en su creyente. La voluntad del Señor y procura hacerla en su vida, pues esa es una de las marcas del creyente. Esa fe y esa conducta que usted vive como creyente se refleja en todos los asuntos de su vida. Es decir, no solo en la congregación y en lo que nosotros hemos llamado, que de hecho está mal, pero nosotros hemos hecho una distinción entre los asuntos espirituales y los asuntos no espirituales. Hemos hecho una distinción entre las cosas que pertenecen a la iglesia y aquellas cosas que nosotros hemos dicho que no pertenecen a la iglesia. Aquellas cosas que no tienen que ver con la iglesia, pero que realmente en la vida de un creyente tienen que ver con el Señor. ¿Guía a su familia? ¿Es usted un esposo o una esposa bíblica como el Señor manda? ¿Cría a sus hijos bíblicamente? ¿Maneja sus finanzas bíblicamente? ¿Trabaja como para el Señor y no para los hombres? ¿Es un jefe justo? ¿Es un empleado que se somete con gusto a la autoridad de sus jefes? Aunque sean ásperos, dice la Biblia, aunque sean ásperos, nosotros tenemos que someternos con toda disposición. ¿Es usted alguien que ama al Señor por sobre todas las cosas? En esas cosas nosotros podemos ver. Ahora, ¿no sabe usted cómo ser un creyente? ¿No sabe usted cómo ser un esposo, cómo ser un padre, cómo ser una esposa, cómo ser un hijo delante del Señor? La Escritura nos enseña todas esas cosas. La Escritura nos manda a nosotros todas esas cosas. La forma como usted vive, sometido a la voluntad de Dios, es el testimonio que da el Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios. Se refleja su amor por Cristo. Usted que dice que es creyente, que ama al Señor, se refleja su amor por Cristo, teniendo como lo más importante todo lo que tiene que ver con el Señor, teniendo como lo más importante la iglesia local, teniendo como lo más importante el día de la adoración al Señor. ¿Refleja usted su amor por Cristo en estas cosas? ¿Refleja usted que es un creyente, amando al pueblo de Dios, uniéndose y sometiéndose a la voluntad de Dios y de la iglesia local? Tercero, si usted puede ver que su fe es solo de palabras, pero que su corazón está lejos del Señor, la invitación que un día el Señor le hizo al pueblo de Israel de arrepentirse también es para nosotros. Vamos otra vez a Ezequiel. Capítulo 33, otra vez. Versículo 10. Ezequiel 33, 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos.
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Vean ustedes que el Señor no solo muestra nuestro pecado, el Señor extiende gracia para todos aquellos que ven su pecado y que buscan perdón. Hay perdón para todo aquel que se arrepiente delante del Señor. Y si usted hoy puede ver a la luz de las Escrituras que su fe no ha sido la fe de la Biblia, sino una fe de palabras, usted puede arrepentirse hoy delante del Señor. Y usted puede volverse hoy delante del Señor y humillarse delante de Él. Y el Señor promete perdón para todos aquellos que se arrepienten. Pero miremos el capítulo 18 de Ezequiel. Cómo el Señor promete su perdón. (18:21) de Ezequiel. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Mi querido amigo, si usted ha pecado, si usted puede ver su pecado, no se engañe. Vuélvase al Señor. Y el Señor dice que aquel que se arrepiente haya perdón en Cristo. Hay perdón y salvación en Cristo. Hay perdón para todo aquel que se vuelve al Señor. Y saben, si el Señor le permite a usted ver hoy su pecado, eso es parte de la gracia de Dios. Porque déjeme decirle que hay muchos que nunca verán su pecado. Hay muchos que serán pasados por alto, y el Señor los dejará en la dureza de sus corazones y les permitirá vivir su vida como si el pecado no tuviera que ver con ellos y como si Dios no tuviera que ver con ellos, pero un día se enfrentarán a Él y allí ya no habrá oportunidad de arrepentimiento ni de pedir perdón. Pues cuando a alguien se le deja ver su pecado, eso es parte de la gracia del Señor con aquella persona. Eso es parte de la bondad del Señor con aquella persona. Así que si usted puede ver, si usted está inseguro, que su fe sea genuina y que tal vez su fe es solo de palabras, vuélvase al Señor. Todavía hay oportunidad para usted. Todavía hay oportunidad para que usted se vuelva delante del Señor. Para los jovencitos y los niños y niñas que están aquí, arrepiéntase delante del Señor. Hay perdón en Cristo para todo aquel que se vuelve a Él. Usted no puede salvarse en sus propias fuerzas. No puede salvarse por su bondad. Jamás podrá ser lo suficientemente bueno para salvarse. No hay manera de ser perfecto delante del Señor. Siempre morará en usted el pecado. Por eso usted necesita la salvación de Cristo. Y en Cristo hay salvación para todo el que se arrepiente. Es Cristo la esperanza de todos aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Es decir, es Cristo la esperanza de todos nosotros. Ninguno de nosotros se puede salvar. Y tal vez usted pueda decir, yo he vivido una buena vida, he sido un buen creyente, me he comportado de una buena manera, he sido un buen hijo, he sido un buen padre, he sido un buen esposo, nunca he tenido pecados escandalosos, pero aún así su corazón será malvado y usted necesita la obra y la gracia de Cristo. Y Cristo, el Señor nos llama por medio de su palabra. Hay una promesa de perdón para todo el que se vuelve de su mal camino. Como dice el Salmo 95, si quiere escuche la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8 del Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón
como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No endurezcas su corazón. Todos los que estamos aquí, aunque algunos piensen que esto no tiene nada que ver con ellos, y aunque algunos piensen que esto no les importa porque esto no tiene nada que ver, porque no es un religioso o no tiene una inclinación espiritual, hay una verdad para todos. Todos nos tendremos que presentar delante del Señor. Y si usted no está vestido con la justicia de Cristo, no entrará al reino de los cielos. No importa cuánta bondad tenga, no importa que nunca haya estado en problemas, que nunca haya tenido escándalos, que nunca haya hecho cosas malas, aún así estará alejado del Señor, apartado en su pecado, y eso será suficiente para no entrar al reino de los cielos. Así que, como dice el Señor, volveos a mí, dice el Señor. Hay perdón para todo el que se arrepiente. Oremos. Padre, te damos gracias porque has provisto para nosotros en Cristo a nuestro Salvador. Porque cuando éramos débiles y pecadores, sin posibilidad alguna de salvarnos, tú enviaste a tu Hijo, sometido a la ley, perfecto en su vida, obediente hasta la muerte y victorioso en la resurrección. Allí alcanzó para nosotros la salvación. Y hoy venimos delante de ti, oh Señor, agradeciéndote por aquella obra. Y rogamos a ti, oh Señor, que por medio del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra en nosotros, seamos confirmados en la fe. Guárdanos del engaño de nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos pensando que somos salvos cuando en realidad no te hemos conocido. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Te rogamos, Señor, en este momento, por aquellos que se reúnen aquí con nosotros y que no te conocen. Aquellos, Señor, que tal vez son simpatizantes de la fe, que tal vez ven como agradable las verdades del Evangelio, pero que aún no han creído en ti, Señor. Oramos para que tú quebrantes esa roca que hay en sus corazones y tú los vuelvas a ti y se humillen delante de ti y lleguen a ser parte de tu pueblo. Oramos, Señor, para que en todo tú seas glorificado en nuestras vidas. En Cristo nuestro Salvador pedimos estas cosas. Amén.